pasado tuve alguna complicación logística al momento de conectarme, y el motivo de hoy fue distinto al del viernes pasado. Hemos tenido un poco de mala suerte. Ya el viernes pasado, recordarán, tuve alguna inestabilidad con mi red inalámbrica de internet. Finalmente terminé dándole señal con mi teléfono a mi computador. Y hoy día, no sé por qué motivo, parece que la página web de Plaza Reúna, que es por la que habitualmente me conecto, me la cambiaron. ¿Ya? Me la cambiaron porque accedí igual que siempre y me pedía nuevamente mi usuario, mi clave, y la verdad, muchachos, es que no tengo idea dónde tengo mi usuario y mi clave, y por lo tanto, bueno, terminé enviándoles un link distinto porque estoy utilizando, de hecho, el Zoom de otra universidad, ¿ya? Pero al final es la misma plataforma. Así que para todos los efectos da lo mismo, ¿ya? Solucionamos finalmente el problema el próximo jueves. No sé en realidad si vamos a funcionar con este link o con el otro, pero por favor, atentos al Educandus, ¿ya? Siempre, frente a cualquier inconveniente, Educandus es nuestra vía o mi vía en realidad, de poder informarles a ustedes cualquier situación, y en su defecto, o también, más que en su defecto, en paralelo, nuestra ayudante del curso, que creo que está por aquí conectada porque ya la vi, y quería que se presentara con ustedes. ¿Paula está por ahí o no? Sí, profe, Ya, perfecto. ¿Cómo está aquí Paula? estoy. Hola, profe. Gusto verla nuevamente. A No nos ver, vemos desde muchachos, diciembre, de hecho. desde Desde, diciembre, desde el exactamente. año pasado. Así es. Muchachos, les cuento que, bueno, Paula Guajardo, quien estaban ustedes viendo también ahí en pantalla, eh, es exalumna mía del año pasado del curso de Derecho Administrativo, y ella va a ser gentilmente quien nos va a ayudar durante el presente año académico en este curso, ¿ya? Paula va a tener varias funciones. Yo antes ya algo les había comentado al respecto, le pedí que se conectara para que ustedes, bueno, la conozcan, para aquellos que no la conocen. eh, y va a tener, como les digo, varias funciones. La primera y principal, bueno, va a ser también un canal expedito de comunicación entre ustedes y yo, por un lado. Y también, obviamente, en segundo término, en algún momento le voy a encargar que pueda desarrollar algún tipo de actividades prácticas o de aplicación de contenidos con ustedes, del tipo taller, por ejemplo, ya, al cual podemos asignarle, de hecho, algunas décimas, pensando en las respectivas 3 pruebas solemnes que tenemos a lo largo del año. Y en tercer lugar, bueno, o sea, Paula estará disponible, ¿verdad?, para poder orientarlos y ayudarlos en su estudio, en poder quizás sentar de mejor manera los contenidos del curso, para aquellos que, por cierto, tengan algún grado de dificultad durante el año en lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Okay? Así que, no sé, Paula, si quieres hacer algún comentario, ya están en contacto con los alumnos. Sí, los chiquillos hicieron un grupo al inicio del año y de ahí yo lo busqué y me metí y me presenté y todo. Y el miércoles pasado hice una pequeña reunión donde fueron los que podían nomás y me presenté para las personas que no me conocieran, porque muchas sí me conocen porque son de mi generación. Entonces ahí fue una pequeña presentación, expliqué claro que de repente usted hacía talleres, más o menos cómo iba a ser el tema, cómo hace usted sus clases, considerando la modalidad online, porque también mi idea fue como postularme teniendo en consideración de que yo viví la misma modalidad que van a tener mis compañeros ahora, entonces quizás eso podía ayudar para hacer como esta dinámica un poco más llevadera. Pero eso más que nada, que cualquier cosa que necesiten, me pueden hablar. Si hay algún problema con el Zoom también, porque el profe sin ánimos de risa ni nada, pero al profe de repente de verdad se le cae la clase, de repente no se sabe nada, así que cualquier cosa ustedes me dicen y yo le hablo para cachar qué onda, porque el internet a veces no lo acompaña mucho, y la mala suerte, me acuerdo que una vez el computador se le murió en plena clase el año pasado. Entonces cualquier cosa me avisan, yo me comunico lo antes que pueda con el profe, también dudas sobre la materia, eh, y eso más que nada, que aquí estoy cualquier cosa también para los cabros y para el profe. Eso. Perfecto, Paula. ¿Ustedes están en contacto entonces? ¿Ya tienen línea de contacto directo con los Sí, alumnos, por lo que sí, entiendo? ¿Sí? sí, sí. Ya. Impecable. Impecable. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda, observación respecto
de lo que va a ser finalmente el rol de Paula en el curso? ¿Alguna consulta? Parece que no. Bueno, cualquier cosa de todas maneras se la pueden formular directamente a Paula. Sí. Paula, bueno, 1.000.000 de gracias, la dejo liberada si quieres desconectar porque sé que estaba haciendo un trabajo, parece de otra Sí, asignatura, así que se puede desconectar nomás y nosotros estamos en contacto directo y cualquier cosa, bueno, estamos hablando. ¿Mm? sí, perfecto. Si tienen algún problema de conexión o algo, me avisan y ahí para intentar resolverlo. Gracias, Muchas Paula. gracias. Que les Que vaya esté muy bien, bien. hasta luego, gracias. Bien, muchachos, a ver, déjenme iniciar la grabación para que podamos iniciar nuestra clase del día de hoy. Importante es que hoy día podamos avanzar considerando que el próximo viernes es feriado. Recuerden que es primero de, no, no es primero, es 2 de abril me parece, y es día Viernes Santo, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a tener clases el próximo día viernes. Voy a iniciar la grabación. Bien. Nos quedan, nos queda para terminar nuestro primer tema, ¿ya? Que comenzamos la semana pasada, nuestra primera unidad, primer tema, como quieran ustedes denominarlo, nos queda revisar 3 aspectos. 2 que los vamos a ver aquí, ¿ya? Vale decir, en esta clase sincrónica, y el tercero, que es un aspecto bastante simple, se los voy a dejar nuevamente como una tarea de lectura autónoma, ¿ya? Para que lo realicen al final de la clase, de tal manera de terminar más o menos a eso de las 6 de la tarde, que es el acuerdo que tenemos, y esa diferencia de tiempo, entonces, ustedes lo utilizan para realizar este tipo de lecturas autónomas. Más adelante van a ser talleres, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema siguiente que tenemos que tratar? El punto siguiente son las características del derecho administrativo. Recuerden que recientemente definíamos el derecho administrativo como una rama del derecho público interno que tiene por objeto el estudio de la regulación de la organización de la administración del Profe, Estado. ¿Sí? perdón que lo interrumpa, es que no sé si habló algo del texto que tuvimos que leer, que se supone que era para esta clase o para el jueves ayer, pero ayer no lo vimos, entonces no sé qué va a pasar con ese texto. La parte, usted me dice la parte del apunte sobre construcción jurídica del concepto de administración pública en el derecho chileno. Sí, profe, que era punto 4 del apunte. Exacto, no, les pedí, si ustedes lo leyeron, bueno, aquello espero que todos lo hayan leído, por cierto, porque era parte de la tarea autónoma. En definitiva, si ustedes se dieron cuenta, ahí se tratan varias cosas que nosotros ya habíamos conversado previamente. Por ejemplo, se refiere a las funciones del Estado y cómo éstas aparecen estructuradas, ¿verdad?, en la actual Constitución Política. Se refiere también a las voces administración del Estado y administración pública. Por lo tanto, tiene razón usted, Isabel, no pregunté en realidad. ¿Hay alguna duda o consulta, algo que les haya generado interrogante respecto de ese acápite del apunte? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta o quedó clarísimo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Está bien. Profesor, yo tenía una duda respecto al Estado, ¿Mm? como cuál era el rol preponderante entonces con el derecho administrativo por parte del Estado, porque igual habían ciertas tesis que decían una cosa distinta a la otra. Claro, claro. Finalmente, si nosotros miramos al Estado en su faceta administrador, a ver, para poder introducir la pregunta que me hace Sigrid, me parece. El Estado es uno solo, ¿ya? Ahora, nosotros obviamente lo miramos desde diversas dimensiones a partir del principio de separación de poderes, ¿cierto? Tenemos un Estado con una faceta de ejecutivo, gobierno, administración, tenemos un Estado juez, tenemos un Estado legislador. ¿Ya? Si nos preguntamos desde el punto de vista en concreto del Estado administrador, nosotros podríamos tratar de aterrizar un objeto, una finalidad que es la finalidad suprema del Estado. Si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿qué es lo que justifica la existencia del Estado?
como tal, hoy día, nosotros tendríamos que mirar a cuál es el objetivo que se le asigna desde el punto de vista constitucional. Y eso es la noción de bien común del artículo 1º, inciso 4 de la Constitución. Está obviamente estrechamente ligado, vinculado a la concepción instrumental, es decir, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Pero claro, alguien podría ir un poco más allá y preguntar en concreto, bueno, pero en la faceta administración, si bien el Estado en su totalidad, ¿verdad?, debe propender al bien común, porque así lo establece la Constitución como la finalidad suprema del Estado, podría alguien, como entiendo lo hace Sigrid, preguntar, bueno, pero en la faceta de Estado administrador, hablando de administración del Estado, bueno, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su importancia? Yo les diría que aterrizando la finalidad, ahora mirándolo solo en perspectiva del Estado administrador, hay un principio o un concepto jurídico indeterminado que es clave, y es el concepto de interés público o interés general. Me explico. Si es que hay algo que justifica la existencia de la administración del Estado, es la existencia, a su vez, de un interés público o de un interés general que satisfacer. Lo aterrizo un poco más. Si nosotros suprimiéramos mentalmente la existencia de un interés público o de un interés general, diríamos que lo único que existirían serían intereses privados. Mis intereses privados, los intereses privados de Javiera, los intereses privados de Sigrid, de Bárbara, de Manuela, en fin. Y entonces diríamos, bueno, como son intereses privados de cada sujeto, que cada quien los satisfaga por sí mismo. Si me permiten el concepto coloquial, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Pero, cuando nosotros identificamos la existencia de un interés público, de un interés general, bueno, ahí es donde cobra relevancia la existencia de una administración del Estado. Porque es la administración del Estado finalmente la que tiene que propender a la satisfacción de ese interés general, ese interés público. Ejemplos. Seguridad pública. Claro, no andamos cada uno de nosotros, ¿verdad?, procurando satisfacer ese interés de manera individual, sino que es el Estado, a través de su administración, que procura la satisfacción de ese aspecto que es de interés público, seguridad pública. Ejemplo, salud pública o salubridad pública. Nuevamente, lo mismo. Es el Estado ahí el que interviene, ¿verdad? El Estado administrador es el que interviene a través de sus organismos de sanitarios o de salud para satisfacer esa necesidad. En definitiva, muchachos, por ahí algún autor lo ha dicho, el interés público o el interés general constituye el ADN de la administración del Estado. Si no existiera ese interés público o ese interés general que satisfacer, podríamos perfectamente prescindir de la existencia de una administración del Estado. Pero del momento en que existe, bueno, se hace necesario entonces que el Estado en su faceta administradora asuma este rol. ¿Ya? Eso es, si me preguntan a mí en resumen y fuera de las tesituras contrapuestas que pueden haber leído y haber encontrado de esta lectura autónoma que les solicité, en definitiva, esto que les acabo de decir es lo central desde el punto de vista de la importancia y de la finalidad que tiene el Estado en su faceta administrador, o, si ustedes quieren, la importancia y la finalidad que tiene la administración del Estado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que haya surgido relativo al texto? ¿No? Parece que no. Como les No, digo, profe. perfecto, Isabel, muchas gracias. Como les digo, si ustedes lo leyeron comprensivamente, se habrán dado cuenta que ahí lo que hace el profesor Rolando Pantoja, en definitiva, es jugar, ¿verdad?, con esto de las funciones del Estado, revisarlas, ver cómo ese principio de separación de poderes finalmente queda plasmado en la Constitución del 80, en los capítulos 4º, 5º y 6º, gobierno, gobierno, Congreso Nacional, Poder Judicial respectivamente, y también va refiriendo también ese texto, en parte de ese texto, a esas nociones de administración del Estado y administración pública que nosotros revisábamos, ¿verdad?, con anterioridad, cómo surgía una,
cómo surgía la otra y cómo llegábamos finalmente hoy día a entender ambos conceptos como conceptos análogos, como conceptos equivalentes, porque así lo sentencia el Tribunal Constitucional en el rol 39 del año 86. ¿Sí? Entonces, visto eso, porque ojo, no vamos aquí a revisar y a leer conjuntamente algo que ustedes se supone leyeron. Parto de esa base, de que ustedes están cumpliendo con las tareas, en este caso hasta ahora al menos de lectura, que se les están señalando, indicando para cubrir esa media hora, 40 minutos de clases no sincrónicas que estamos dejando el día viernes. Dicho eso, vuelvo a retomar el punto. ¿Ya? Nos queda por revisar entonces a continuación las características del derecho administrativo. Y yo les decía que una definición que dábamos recientemente sobre derecho administrativo, sin perjuicio de varias que ustedes van a poder revisar de los apuntes, es aquella que lo define como una rama del derecho público interno que tiene por objeto el estudio de la regulación de la organización de la administración del Estado, y que disciplina las relaciones jurídicas de esta con los administrados. ¿Se acuerdan? El aspecto orgánico como organización, administración como organización, y el aspecto dinámico o funcional, administración como actividad. Y entonces, a partir de esta definición, bueno, tenemos también que revisar qué características le atribuye la doctrina a esta disciplina jurídica. En primer lugar, muchachos, muy simple, tal como lo dice la definición, estamos frente a una rama del derecho público interno. Es decir, esto no es más bien derecho internacional, sino que es derecho interno. Segundo, es una disciplina que pertenece al derecho público, no al derecho privado. Y por lo tanto, entonces, todo lo que comentábamos la semana pasada respecto a la diferencias que existen entre derecho privado y derecho público son aplicables acá al derecho administrativo. Diríamos entonces que el derecho administrativo tiene, o más bien tutela, un preponderante interés colectivo, general, ¿cierto? En segundo lugar, los sujetos de las relaciones. Bueno, en la relación jurídica regida por el derecho administrativo va a haber al menos un sujeto público, un organismo u órgano de la administración del Estado. Y en tercer lugar, calidad en que actúa. Bueno, sabemos también, ¿verdad?, que el derecho administrativo va a ser aplicable en la medida de que ese órgano o organismo actúe en cuanto órgano estatal, es decir, provisto de potestades públicas, ¿okay? Provisto de poder público. Y entonces, al ser el derecho administrativo parte del derecho público, sabemos también que la relación jurídica que se va a dar acá va a ser una relación de supraordenación, donde la administración del Estado actúa en una relación de superioridad en relación a los administrados. ¿Por qué? Porque tutela ese interés general, interés de la colectividad, y adicionalmente, ¿verdad? Porque sus actuaciones por regla general son actuaciones unilaterales. Es decir, por regla general, la administración actúa a través de la dictación de actos administrativos unilaterales de voluntad, donde la decisión a nosotros, como destinatarios, nos viene impuesta. Claro, es verdad, excepcionalmente celebra contratos administrativos, sí, excepcionalmente utiliza la vía contractual, pero es la excepción. La regla general es que actúe por vía unilateral. Creo que no hay mucho más que decir respecto a esta primera característica del derecho administrativo como una disciplina o una rama del derecho público interno, ¿ya? Vamos a una segunda característica, y pónganme atención, porque se nos dice que el derecho administrativo es el derecho común de la administración. Para la administración, entonces, no es un derecho especial, es su derecho común. Y aquí tengo que hacerles una precisión porque más de alguien podrá estar pensando, diciendo, oiga, profesor, pero a nosotros nos enseñaron en Derecho Civil 1, no sé cómo se llama en el caso de ustedes, quizás teoría de la ley puede ser, no sé,
Se nos enseña que el derecho común y general es el derecho civil. Y eso es correcto. Pero ¿por qué acá hablamos de que el derecho administrativo es el derecho común de la administración? Porque lo estamos mirando desde la administración del Estado. O sea, la mirada, la perspectiva es desde el sujeto administración. Para ese sujeto, su derecho común es el derecho administrativo. A diferencia de lo que ocurre cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva nuestra, es decir, desde la perspectiva de los particulares, porque para nosotros, como particulares, nuestro derecho común y general, ¿verdad?, es claramente el derecho civil. ¿Se entiende? Para la administración, el derecho administrativo es su derecho común y por eso así lo caracterizamos. No es un derecho especial mirado, repito, desde la perspectiva de la administración. Vámonos a una tercera característica. Y de ahí les voy a preguntar si hay dudas. Tercera característica. Se nos dice que el derecho administrativo es un derecho estatutario o estamental. Es un derecho estatutario o estamental. ¿Qué significa esto de que el derecho administrativo sea un derecho estatutario o estamental? Bueno, refiere a que este corpus normativo va siendo elaborado, creado y desarrollado a partir de la consideración del sujeto, vale decir, de las características particulares que tiene el sujeto al cual le va a ser aplicado. En este caso, administración del Estado. Y adicionalmente, teniendo en consideración la especial posición que ese sujeto ocupa en la vida del derecho. Repito entonces, hablamos de derecho estamental o estatutario, ¿por qué? Porque el derecho administrativo se crea, se elabora y se va configurando teniendo en especial consideración al sujeto al cual le va a ser aplicado, que en este caso es la administración del Estado, les dije, y por cierto, también teniendo en consideración la especial posición que este sujeto ocupa en el mundo del derecho. Ahora, alguien me dirá, ¿y este es el único derecho estamental o estatutario que existe? No, muchachos. Existen otros derechos estamentales o estatutarios, por ejemplo, el derecho comercial, que de alguna manera se construye en base al sujeto al cual va a resultar aplicable, es decir, el comerciante. Otro ejemplo, el derecho agrario, que también se construye, sus normas se elaboran, ¿verdad? Se va configurando y desarrollando en consideración al sujeto al cual se le va a aplicar, el agricultor. El derecho castrense, al personal que integra Fuerzas Armadas, Carabineros. ¿Qué otro ejemplo? Fuera de nuestro derecho, diríamos, de nuestro derecho nacional, el derecho canónico. También se construye, ¿verdad? Se va elaborando y se crea, teniendo en atención al sujeto al cual va a resultar aplicable. ¿Ok? Ahí tenemos las primeras tres características. ¿Hay alguna duda o consulta respecto a estas tres primeras características? ¿Podría repetir la segunda característica? Me dice Javiera, la segunda que les dije. Que es derecho común. Que el derecho administrativo es el derecho común de la administración. Vale decir, no es un derecho especial. Ahora, la precisión que les hice respecto de eso es que, les señalé, ustedes aprenden en derecho civil, aprenden que el derecho común y general es el derecho civil. Entonces, para que no se me equivoquen, no se me confundan, porque alguien mirándolo desde esa perspectiva podría decirme, a ver, profesor, ¿cómo el derecho administrativo va a ser derecho común? Si el derecho común es el derecho civil, y por lo tanto, el derecho administrativo no sería derecho común y además sería especial, y usted nos está diciendo todo lo contrario. Bueno, ¿por qué se los estoy diciendo? Porque en definitiva, esta característica de ser el derecho administrativo el derecho común de la administración, y no ser, por tanto, un derecho especial para ella, lo estamos planteando como una característica mirando desde la perspectiva, desde la óptica de la administración. O sea,
si nos situamos en la perspectiva de la administración, para ella, su derecho común es el derecho administrativo. Para ella no es un derecho especial. Distinto es que ustedes se sitúen desde la vereda nuestra, es decir, desde la vereda de los particulares, porque para nosotros, lógicamente, nuestro derecho común y general, ¿cuál es? El civil. No cabe ninguna duda. Y en relación a nosotros, miraríamos al derecho administrativo como un derecho especial. Pero repito, aquí lo importante es que nos situemos desde la perspectiva de la administración. Y por eso digo, les decía que la segunda característica, estamos frente a un derecho común de la administración y que no es especial, mirándolo en la perspectiva de la administración del Estado. Ahora sí, Javiera. De nada. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Valeria. Es que cuando usted dice que el sujeto del derecho administrativo es la administración del Estado, entonces, ¿qué serían los administrados? Como por ejemplo nosotros que también se nos aplica algunas reglas. ¿Qué somos? ¿No somos el sujeto del derecho administrativo entonces? A ver, que no sean aplicables reglas del derecho administrativo en cuanto a administrados, lo es porque nosotros nos relacionamos con la administración. Y en esos ámbitos de relación con la administración del Estado, obviamente, vamos a resultar alcanzados por el derecho administrativo. Pero en cuanto a señalarles que el derecho administrativo es un derecho estamental o estatutario, lo que les estoy diciendo es que se construye pensando en qué. Bueno, la definición que dábamos al principio lo señala. Pensando en la forma como se organiza ese sujeto y pensando en la forma como se disciplina, cómo se regula las relaciones entre ese sujeto y los administrados. Pero en definitiva, el centro, la clave a la cual van destinadas sus normas, es a la administración del Estado, y por lo tanto, repito, eso no significa que a nosotros no se nos apliquen reglas de derecho administrativo, lo que pasa es que se nos van a aplicar, pero en nuestras relaciones con la administración. ¿Se entiende, Valeria? Sí, gracias, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta respecto a estas tres primeras características? No. Vamos a la cuarta. Derecho administrativo es derecho original, es un derecho original. ¿Por qué se caracteriza al derecho administrativo como un derecho original? Bueno, se dice porque posee ciertas características que le son propias. Y claro, sin lugar a dudas, el derecho administrativo tiene ciertos caracteres que lo hacen particular, que lo hacen peculiar. Y desde esa perspectiva, entonces, lo calificamos como un derecho original. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, pero a ver, ¿qué particularidades tiene? Bueno, el más claro ejemplo es que la relación jurídica que se da entre la administración y entre el administrado es una relación de supraordenación, de superioridad, es decir, donde la relación es de desigualdad, a diferencia de lo que ocurre en el derecho común, donde la relación es de igualdad. Esa ya es una particularidad. Segundo, podríamos decir, mire, la administración del Estado está atravesada por un principio de legalidad o de juridicidad, del cual vamos a empezar a conversar un ratito más. Y esa legalidad en este ámbito implica que solamente puede hacerse aquello para lo cual se está expresamente facultado, mientras que en el ámbito privado puede hacerse todo aquello que no se nos prohíbe. Ahí hay otra característica especial, particular, etcétera. En definitiva, muchachos, existe un cúmulo de características particulares que hacen que el derecho administrativo sea catalogado como un derecho original. Les doy una última característica. El derecho administrativo se construye sobre la base de potestades públicas, es decir, potestades administrativas. El órgano administrativo no puede actuar si no tiene potestad. Y eso es muy distinto, ¿verdad?, a lo que ocurre en el ámbito, por ejemplo, del derecho común. ¿Vale? Por eso derecho original, porque tiene ciertas características, ciertas peculiaridades que lo hacen distinto y que le son propias como disciplina jurídica. Quinta característica. El derecho administrativo es un derecho autónomo, se nos dice. ¿Qué significa que sea un derecho autónomo? Bueno,
significa que no solamente es derogatorio, en en diversos ámbitos de materia. ¿Vale? Por ejemplo, en materia de dominio público, que nosotros sabemos es el régimen jurídico que se prevé para la protección, uso de los bienes que integran el patrimonio público. Claro, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no aplicamos mejor el derecho de bienes del Código Civil? No, pues acá hay una regulación que es propia del derecho administrativo en materia de dominio público, propia, autónomo. Otro ejemplo, en materia de función pública, es decir, en lo relativo a ese estatuto jurídico que resulta aplicable al vínculo entre el Estado y sus servidores públicos. Alguien podría decirme, bueno, apliquemos Código del Trabajo. No, pues. Nuevamente ahí el derecho administrativo, ¿verdad?, tiene una regulación propia que denominamos como regulación estatutaria, lo que denominamos como estatuto administrativo, o sea, un cuerpo normativo distinto al Código del Trabajo, que es el que va a regular, desde el derecho administrativo, va a regular la relación entre el Estado y los funcionarios públicos. Un último ejemplo, porque podría estar aquí toda la tarde, pero un último ejemplo. En materia de contratación administrativa, alguien dirá, ahí se aplica teoría general del contrato del Código Civil. No, y lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver cómo existen sustanciales diferencias en la regulación que de la contratación administrativa se hace en el derecho administrativo en comparación a la regulación que se hace de la contratación privada. ¿Hay alguna duda de estas dos características que adicioné? Derecho original, derecho autónomo. No, profe, queda claro. Ya, gracias, Ignacia. Vamos entonces, creo que a la sexta, vamos a la sexta característica. Se nos dice que el derecho administrativo es de naturaleza potestativa. ¿Qué significa que el derecho administrativo sea de naturaleza potestativa? Significa, muchachos, que se construye sobre la noción de potestades administrativas o potestades públicas, si ustedes quieren. Ahora la pregunta, bueno, ¿y qué es una potestad administrativa? Definámoslo. Las potestades administrativas son poderes jurídicos de acción con que el ordenamiento jurídico dota a los órganos de la administración del Estado para el cumplimiento de sus fines específicos, mediante la emisión de actos y contratos administrativos. Repito entonces, poderes jurídicos de acción con que el ordenamiento jurídico dota a los órganos de la administración del Estado para el cumplimiento de sus fines específicos mediante la emisión de actos y contratos administrativos. Entonces, Profesor, se si le acá, fue... No se ¿perdón? escuchó desde que dijo, ¿y qué significa esto? Cuando empezó a explicar, se le fue el audio. Ya, repito nuevamente la definición de potestades administrativas. ¿Ya? Son poderes jurídicos de acción con que el ordenamiento jurídico dota a los órganos de la administración del Estado para el cumplimiento de sus fines específicos, mediante la emisión de actos y contratos administrativos. Repito nuevamente, por cuarta vez, poderes jurídicos de acción con que el ordenamiento jurídico dota a los órganos de la administración del Estado para el cumplimiento de sus fines específicos mediante la emisión de actos y contratos administrativos. ¿Mejora el audio o no? ¿O están todos con problemas? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, profe, ahora se le escucha mejor. Ya, vale. Y entonces, fíjense ustedes la definición de potestad administrativa, y entonces el derecho administrativo se construye sobre la base de las potestades administrativas. ¿Por qué? Porque recuerden que el principio de legalidad o de juridicidad, que vamos a estudiar un rato más,
Implica que el órgano administrativo o el organismo de la administración del Estado solo puede actuar en la medida de que esté facultado para ello. Bueno, ¿y cómo se llama esa habilitación? ¿Cómo se llama esa facultad? Potestad administrativa. Potestad administrativa que necesariamente debe venir otorgada por la Constitución o por la ley. Necesariamente. Por la Constitución o por la ley. Entonces la potestad administrativa es clave. Porque si yo no tengo como órgano administrativo reconocida, otorgada, una potestad administrativa, no puedo actuar. La potestad administrativa es lo que me habilita, es lo que habilita al carabinero, por ejemplo, para pararse en una esquina y levantar la mano y que usted tenga, ¿verdad?, que obligatoriamente detener la marcha de su vehículo motorizado, so riesgo de que si no lo hace, obviamente, se le genera a usted una consecuencia jurídica adversa. La potestad administrativa es lo que le permite al fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos llegar a un establecimiento comercial y decir, muéstreme el talonario de boletas o muéstreme su libro de contabilidad. La potestad administrativa es lo que le permite, qué sé yo, al Serviu, al Servicio de Vivienda y Urbanismo, expropiar un inmueble. ¿Ok? Ahora, eso es lo que explica el que se caracterice como un derecho de naturaleza potestativa. Cuando el órgano ejerce la potestad, muchachos, que le ha sido previamente otorgada por el ordenamiento jurídico, cuando se ejerce la potestad, nace, al final, obviamente, nace un acto o un contrato administrativo. Ahora, esto encuentra su fundamento directo en el artículo 7º, inciso 2 de la Constitución. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos, otra potestad, otra facultad, que aquellas que le hubieran sido conferidas en virtud de la Constitución o las leyes. Eso significa que el derecho administrativo sea de naturaleza potestativa. ¿Vale? Vamos a la, creo que es la penúltima característica. Derecho administrativo es un derecho de aplicación formal. Es un derecho de aplicación formal. ¿Qué significa que sea un derecho de aplicación formal? Significa, muchachos, que, por un lado, la actividad administrativa se manifiesta formalmente, es decir, se manifiesta mediante actos. Actos administrativos unilaterales o actos administrativos convencionales, contratos administrativos. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, es un acto formalmente hablando. El acto administrativo, así como el contrato administrativo, están escritos. Es decir, tienen que cumplir esa forma, esa formalidad. Sin perjuicio, por cierto, que el legislador además puede exigir ciertas ritualidades o ciertas solemnidades adicionales para reconocer validez a un acto o a un contrato administrativo. Pero es de aplicación formal porque se manifiestan actos. Piensen ustedes en el artículo 32, número 6 de la Constitución. Son atribuciones especiales del presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria autónoma en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal y dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que estime convenientes para la ejecución de las leyes. ¿Qué cosa? Reglamentos, decretos e instrucciones. ¿Qué son eso? Bueno, esa es forma. Es la forma como se expresa la actividad administrativa. ¿Sí? Pero además es formal por una segunda razón. Artículo 7º, inciso 1 de la Constitución. Los órganos del Estado actúan válidamente
bla, 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 en la forma que prescriba la ley. Ya sabemos que esa formalidad puede estar dada por el acto o por el contrato, donde el legislador puede exigir ciertas ritualidades, ¿verdad? Ciertas solemnidades para dar validez a ese acto. Pero además esa forma que prescribe la ley alude al procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, de conformidad con el artículo 63, número 18 de la Constitución, es materia propia de ley. Las bases de los procedimientos administrativos, según el artículo 63, número 18 de la Constitución, son materia de ley. Y adivinen, para poder llegar entonces a dictar un acto administrativo, o poder llegar entonces a celebrar un contrato administrativo, ¿qué tengo que respetar? El procedimiento administrativo previsto para ello. Por estas dos razones es que decimos que el derecho administrativo es de aplicación formal. ¿Hay alguna duda respecto de estas últimas dos características que he señalado antes de pasar a la última? Silencio otorga, está clarísimo. Perfecto. Vamos a la última. De aquí les pregunto a ustedes, ¿ah? La última característica que le atribuye la doctrina al derecho administrativo es el ser un derecho de interpretación restrictiva. Derecho de interpretación restrictiva. ¿Por qué, muchachos, el derecho administrativo tendrá que ser un derecho de interpretación restrictiva o restringida y no, entonces, un derecho de interpretación extensiva? Ustedes me pueden responder esto. A ver. Por el principio de juridicidad, que solo pueden hacer aquello que se les ha sido facultado. Muy bien, Nicole. Muy bien. Efectivamente, el principio de juridicidad o legalidad en el sector público implica que solamente se puede hacer aquello para lo cual se me ha expresamente autorizado, es decir, se me ha dado una habilitación constitucional o legal previa y expresa para poder actuar. Lógicamente yo no podría aplicar un criterio de interpretación amplio o extensivo. ¿Por qué? Bueno, porque a través de la aplicación de un criterio de interpretación amplio o extensivo de la norma administrativa, ¿qué pasaría? Podría estar reconociendo, por ejemplo, una potestad a un órgano administrativo que no la tiene, que no le ha sido conferida por la Constitución y las leyes. Por lo tanto, la interpretación es restrictiva. Esto implica adicionalmente que se excluye del ámbito administrativo el criterio de interpretación analógico o a pari. ¿Se acuerdan? Lo tienen que haber visto en interpretación de la ley ustedes. El criterio interpretativo analógico o a pari se excluye del derecho administrativo. ¿Por qué? Bueno, porque ese criterio interpretativo de hermenéutica implica que yo aplico un supuesto previsto en una norma a un hecho distinto de aquel para el cual la ha previsto el legislador, pero que es un presupuesto de hecho similar, parecido, análogo. Y entonces, cuidado con los audios, muchachos, cuidado con los audios. Y entonces, cuando aplico el criterio analógico, estoy aplicando un criterio extensivo de interpretación, porque estoy tomando una norma prevista para un supuesto A, lo estoy tomando para aplicarlo a un supuesto B, que se parece, es similar, pero no es el mismo, previsto por el legislador. ¿Ok? Ahora, hay un matiz. En cuanto a esta característica, hay un matiz que me interesa comentarse. Esta regla de que el derecho administrativo, o característica de que el derecho administrativo es de interpretación restringida, fue una característica, les diría yo, unánimemente reconocido por la doctrina y por la jurisprudencia. No obstante, el año 2007, me parece, no tengo total claridad del año, pero da lo mismo, no es relevante, a fines de la década del 2000, hay un punto de inflexión donde la Contraloría General de la República, va a establecer que, si bien es cierto,
el derecho administrativo, por regla generalísima, es de interpretación extensiva, perdón, restrictiva, puede aplicarse excepcionalmente un criterio extensivo de interpretación, pero solo, únicamente, en la medida de que sea en favor del administrado. Jamás en beneficio o en favor de la administración. Tengan presente ese alcance jurisprudencial de la Contraloría. Ahora, ¿de qué se trataba el caso? Se los explico muy someramente. Ojo, no me interesa tanto el fondo del asunto, porque el criterio de fondo, después la jurisprudencia administrativa y judicial modificó el criterio. Pero sí me interesa la forma como se soluciona el problema, y ahí ustedes se van a dar cuenta que está presente esta excepcionalidad en la forma de interpretar extensivamente una norma del derecho administrativo. Se trata de un caso en el cual un individuo, un sujeto, había sido sancionado administrativamente por un organismo de la administración, me parece que era un servicio, la Seremía de Salud de la región de O'Higgins, y bueno, se aplica una multa, pasan 2, 3 años, y de repente la Seremía de Salud se da cuenta de que, tengo aquí un acto administrativo, que multa a don Juan Pérez, después de, inventemos, 3 años. Y entonces llega la Seremía de Salud y le dice, oiga, don Juan Pérez, págueme esta multa. Y ahí, bueno, esta persona afectada dice, bueno, y es que la sanción administrativa no prescribe. Y frente a eso va y le plantea la consulta a la Contraloría Regional de O'Higgins, sexta región. La Contraloría Regional de O'Higgins toma los antecedentes, no se pronuncia, y se los remite a la Contraloría General de la República, a la región metropolitana, en el fondo, Santiago, ¿verdad? Y frente por el costado de la moneda. Y le remite entonces la consulta a la Contraloría General de la República. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que va a hacer la Contraloría? La Contraloría va a emitir el siguiente pronunciamiento. Les repito, no me interesa tanto el fondo, me interesa que se den cuenta del razonamiento que hace la Contraloría y cómo interpreta. Nos dice lo siguiente. Nos dice, a ver, el derecho administrativo sancionador tiene un origen común con el derecho penal. Y ese origen común es el jus puniendi estatal, o poder punitivo del Estado, es decir, el poder del Estado de poder catalogar ciertas conductas como antijurídicas, como disvaliosas socialmente, y por lo tanto asociarles un castigo. Entonces, como el derecho administrativo sancionador tendría ese mismo origen común del derecho penal, la Contraloría sigue con el análisis y nos dice, no es lógico entender que mientras el juez penal se encuentre impedido o limitado en la aplicación de una pena a un delincuente por la prescripción, el órgano administrativo no se encuentre limitado por la prescripción. Así como tampoco es lógico, nos dice la Contraloría, que mientras el delincuente penal puede beneficiarse de la prescripción para la extinción de la pena, no puede hacerlo el infractor administrativo. Y entonces, con este análisis, la conclusión de la Contraloría va a ser, sí, las sanciones administrativas prescriben. El problema es que no había plazo. O sea, no había, ni siquiera había norma que reconociera esto, entonces la Contraloría aplica este criterio de hermenéutica. Y luego dice, bueno, hay que buscar cuál es el plazo de prescripción aplicable. ¿Y qué es lo que hace? Nuevamente se va al Código Penal. ¿Por qué? Por este fundamento de origen común que tendría el derecho administrativo sancionador con el derecho penal. Y se va al derecho común, perdón, al derecho penal, y se nos dice, a ver, ¿la infracción administrativa se parece a un crimen? No, parece que tiene un valor ético-social reducido. ¿Se parece a un simple delito? La verdad es que tampoco. Parece que todavía el valor ético-social que se protege con el simple delito es de mayor entidad. ¿Se parece a una falta penal? Ahí está, dice la Contraloría. Sí, la infracción administrativa tiene un parecido con la falta penal. Entonces, el plazo de prescripción, 6 meses.
En este caso concreto, entonces, Seremi de Salud, está prescrita la multa que usted aplicó. ¿Se dan cuenta ustedes como la solución ahí está dada por un criterio de interpretación extensivo del tipo analógico? Porque en definitiva se terminan aplicando normas penales previstas para un supuesto y se traen este otro supuesto por ser un supuesto de hecho similar, parecido. Pero se hace en beneficio del administrado, porque con ello se declaró prescrita la sanción. Ahora, paréntesis, ¿ah? No me interesa que se queden mucho con el fondo de lo que les acabo de contar. ¿Por qué? Porque por ahí la Corte Suprema después, año 2010, 2011, comenzó a coger esta misma tesis de la prescripción de los 6 meses. Pero ya año 2013, 2015, la Corte Suprema empieza a decir, no, sabe que no hay que buscar la solución del plazo de prescripción en el Código Penal, sino que hay que buscarlo en el Código Civil. Y por lo tanto empieza a aplicar el plazo de prescripción extintivo ordinario de 5 años. Y la Contraloría, después de varias sentencias de la Corte Suprema en esta línea, de 5 años, ya el año pasado la Contraloría modificó su jurisprudencia administrativa y nos dijo, mire, la sanción administrativa se extingue 5 años contados desde que se produce la infracción o 5 años contados desde que se aplica la sanción. Por lo tanto, ese criterio en sí cambió. Pero me da lo mismo ese punto por ahora. Lo que me interesa es que entiendan de que a partir de este caso que les acabo de contar, es que la Contraloría marca este punto de inflexión en cuanto a que, regla generalísima, el derecho administrativo de interpretación restrictiva, y solo muy excepcionalmente, puede interpretarse de manera extensiva en aquellos casos en que lo sea en beneficio del administrado. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna duda o consulta respecto de las características del derecho administrativo? Profe, quedo con una duda con lo último que dijo. O ¿Sí? sea que tendría una interpretación restrictiva, salvo que hubiera beneficio para el administrado. Exactamente. O sea, se Ah, mantiene ya. la característica incólume, es decir, la característica es regla generalísima, el derecho administrativo es de interpretación restrictiva. Prohibida la analogía o el criterio a pari como criterio de interpretación. Pero en este caso que les acabo de dar, de fines de la década del 2000, se genera ese punto de inflexión que les estoy comentando, donde la Contraloría dice, mire, sigue siendo interpretación restrictiva, pero muy excepcionalmente puede aplicarse un criterio extensivo, como en este caso que les conté, ¿verdad? Pero en la medida que sea en favor del administrado, jamás en beneficio de la administración. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o consulta? Ahora, paréntesis, ¿ah? Esto para cerrar el tema del caso que les estaba contando. Claro, ahí ustedes se dan cuenta, muchachos, de los grandes extremos que muchas veces se producen en el derecho administrativo. Si ustedes lo piensan, y a mí me pasa lo siguiente, claro. Si uno piensa en que el plazo aplicable de prescripción es 6 meses, uno diría, sí, parece un poco breve. Y el que sea un plazo breve implica que muchas infracciones administrativas van a quedar sin sanción. Y es muy favorable para el administrado. Pero si ustedes se van al otro extremo, que es el extremo que hoy día la Corte Suprema reconoce, que son 5 años, parece tremendamente excesivo, ¿verdad? Y es tremendamente beneficioso para el Estado. Bueno, lo que les explicaba en alguna clase, esta tensión permanente que hay entre poder público, ejercicio de potestades públicas y derechos de las personas. A mí me parece que ninguna de las dos soluciones son del todo satisfactorias. Uno, por ser muy breve y perjudicial para el Estado, y en el otro caso, excesivamente laxo y muy perjudicial para los administrados. Pero bueno, es parte de las discusiones que se dan en el derecho administrativo. ¿Sí? Ahora bien, el punto siguiente es el que les voy a dejar para su lectura cuando terminemos nuestra clase a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, ¿ya? El punto siguiente, y que quiero por favor que ustedes lean comprensivamente, no es más que eso, es el punto del apunte donde dice
Relaciones del derecho administrativo con otras ramas del derecho. Una cuestión bastante simple, bastante básica, pero que es importante para que ustedes vean cómo, obviamente, el derecho administrativo encuentra sus raíces, sus orígenes, en el derecho constitucional, cómo ahí el matrimonio es indisoluble. En definitiva, el derecho administrativo surge en sus raíces, como les digo, en sus principios esenciales desde la Constitución, para que vean también cómo el derecho administrativo se relaciona, por ejemplo, con el derecho político, donde obviamente se estudian las principales instituciones que después nos sirven para enfrentar los cursos de derecho público, teoría del Estado, teoría de la política, teoría del gobierno, teoría de los derechos humanos, teoría de la Constitución, teoría de las doctrinas políticas, en fin. Cómo se relaciona con el derecho internacional público, cómo se relaciona con el derecho procesal. Piensen ustedes que muchas acciones que nosotros deducimos ante los tribunales para controlar a la administración, bueno, se tramitan conforme al derecho procesal. Esas acciones contenciosas administrativas. Y también ahí hay puntos de contacto. Con el derecho penal, ya lo comentábamos recién, por ejemplo. En ese ámbito del derecho administrativo sancionatorio, donde hay organismos de la administración que pueden aplicar sanciones directamente a los particulares, hay ahí una relación, un punto de contacto con el derecho penal. Otro ejemplo, hay otro punto de contacto. Bueno, ¿qué pasa si es que un funcionario público toma los bienes del servicio y se los lleva para la casa? Hay delitos también que son delitos funcionarios, es decir, que solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Con el derecho privado, etcétera. Deben ser, nuevamente, creo que son 6, 7 páginas. Les pido que por favor, al término de la clase, de esta clase, lean eso como tarea autónoma. Y nuevamente, si hay dudas o consultas, el próximo jueves, que nos encontramos a las 8:30, me la formulan. ¿Vale? Vamos al último punto antes de hacer el break y para terminar nuestra primera unidad. El último punto que sí me interesa conversar con ustedes es el de la integración de las lagunas o vacíos normativos del derecho administrativo. Integración de las lagunas o vacíos normativos del derecho administrativo. Una prevención. Recién decíamos como una de las características del derecho administrativo que era un derecho autónomo. Entonces, alguien podrá decirme, bueno, profesor, si es autónomo, ¿por qué van a haber vacíos? ¿Por qué van a haber lagunas? Bueno, por eso, y esta es una opinión personal, me parece a mí que esa característica de autonomía que le da la doctrina nacional a nuestro derecho administrativo es razonable, pero hasta cierto punto. Es razonable porque efectivamente el derecho administrativo en muchos aspectos es derogatorio del derecho común, y también porque en muchos otros aspectos contiene una regulación propia, distinta a la regulación, a las otras regulaciones. Pero decir que es autónomo y entender que es totalmente autónomo como autosuficiente, me parece a mí que ahí hay más bien una pretendida autonomía del derecho administrativo nacional. Una pretendida autonomía. Y esto tiene un motivo muy simple. Nuestro derecho administrativo, o sea, nuestro derecho en general, es un derecho escrito. Seguimos la lógica, ¿verdad?, del derecho continental europeo, no del common law o del derecho anglosajón, sino que nuestra cultura jurídica es de un derecho escriturado, de un sistema legalista. Y ustedes podrán entender, ¿verdad?, que en un sistema legalista eminentemente escrito, obviamente se van a producir lagunas o vacíos normativos. Es imposible pensar que el legislador va a poder prever anticipadamente todos y cada uno de los eventuales conflictos o supuestos que puedan producirse en el futuro. Y más temprano que tarde, nos encontramos con vacíos o lagunas normativas. Muy distinto a lo que acontece,
Muchachos, por ejemplo, en el derecho francés, donde decíamos que ese derecho administrativo se construye sobre la base de pronunciamientos jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, está el Consejo de Estado francés, y por lo tanto, si es que no hay un precedente previo al respecto, nada, ese órgano jurisdiccional, perdón, crea jurisprudencia. Simple. En el sistema legalista como el nuestro es distinto. Entonces nos vamos a encontrar con vacíos o lagunas normativas dentro del derecho administrativo, y ahí la pregunta que surge es cómo las colmamos, cómo las integramos. Aquí no estoy hablando de interpretación, estoy hablando de integración. La interpretación es determinar el correcto sentido y alcance de una norma. Aquí estamos pensando en integrar. O sea, ¿cómo doy una solución plausible a un conflicto jurídico cuando no tengo norma aplicable? Es decir, cuando tengo un vacío normativo. Y alguien pensará, dirá, no le damos solución. Y hay que darle solución, pues, muchachos, porque recuerden ustedes que nuestros tribunales de justicia, en el artículo 76 de la Constitución, están obligados por un principio de inexcusabilidad. Es decir, el tribunal no puede excusarse de resolver el asunto sometido a su conocimiento, ni a una falta de ley que resuelva la controversia. Y ese principio de inexcusabilidad está repetido también en el Código Orgánico de Tribunales. Entonces, todo operador jurídico se ve en la obligación de integrar los vacíos que existen. Bueno, ¿cómo los integramos acá? Aquí hay dos grandes teorías, muchachos. Dos grandes teorías. Contrapuestas, por cierto, y que en mi humilde opinión van a generar, a partir de esta cuestión básica, van a generar dos corrientes en nuestro derecho administrativo nacional, dos corrientes doctrinarias, que se van a separar irreconciliablemente en diversas materias o temáticas que de aquí en adelante tengamos que revisar. Pero creo yo que esas divergencias que se dan después en otros temas, nacen de aquí, o aquí está lo central. Para un sector de la doctrina, liderado por el profesor Eduardo Soto Clos, y aquí nuevamente hago un paréntesis, ¿por qué? Porque el profesor Eduardo Soto Clos es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un profesor ya con sus años, ¿verdad? Debe ser, no, y no debe ser, es uno de los profesores de Derecho Administrativo, sin lugar a dudas, más prestigiados a nivel nacional. No digo que sea el más, digo que es uno de los más prestigiados a nivel nacional. Sus teorías en el ámbito del derecho administrativo fueron tremendamente seguidas y generaron un gran impacto, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina de la década del 80, década del 90. Ha escrito una enormidad de artículos doctrinarios relativos a distintas temáticas de derecho administrativo, pero claro, así como en algún minuto sus teorías fueron bastante recepcionadas por nuestra doctrina, por nuestra jurisprudencia, con el tiempo fueron apareciendo otros profesores que les salieron al camino con teorías contrapuestas, con visiones distintas. Y así también fue perdiendo fuerza, fue perdiendo peso algunas de las teorías de este profesor que les estoy citando. Y por eso muchas veces de aquí en adelante lo vamos a citar, ¿ya? Lo vamos a utilizar como referencia en diversas temáticas, en algunas ocasiones, y quizás en la mayoría, para criticar sus posturas. Pero repito, no es que sean posturas totalmente equívocas o absurdas, no. Muchas de esas teorías en su minuto tuvieron un gran peso, hoy día han ido perdiendo peso, eso es todo, ¿ya? Se los hago presente porque les va a sonar reiteradamente el profesor Eduardo Soto Clos a lo largo de la cátedra. O sea, ¿cómo será de importante, muchachos, que normalmente los profesores de Derecho Administrativo utilizan como su contrarreferente las teorías del profesor Soto Clos? Ahora alguien me dirá, bueno, profesor, pero ¿cómo puede ser que hayan teorías tan contrapuestas dentro de una misma rama del derecho? La explicación es muy simple, muchachos.
porque hay profesores que son tremendamente fiscalistas, es decir, con un criterio muy pro Estado administrador, y hay otros profesores que tienen un criterio tremendamente pro persona, liberal, muy contra el Estado. Y ustedes comprenderán que en derecho administrativo, cuando tenemos ejercicio del poder público y derecho de las personas, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y eso significa que hay que tomar ciertas posturas, ciertas definiciones. Y así como tenemos profesores que son tremendamente defensores de la lógica de el sistema liberal de derechos, donde se preocupan más bien de proteger al administrado frente al Estado, profesor Eduardo Sotoclós, ahí, tenemos otros profesores que son tremendamente fiscalistas y que sus visiones, ¿verdad?, tienden a darle mayor poder, mayor intervención al Estado. Por ejemplo, el profesor Pedro Pierri. Ahí tienen dos extremos. Pedro Pierri, Eduardo Sotoclós desde el punto de vista doctrinario. Si me preguntan a mí, muchachos, yo creo que hay que fijar puntos medios. Puntos medios. Creo que los extremos nunca son buenos. Es importante tutelar y proteger los derechos de las personas individualmente consideradas, por cierto. Pero también tenemos que entender que en muchas ocasiones es importante que el Estado asuma un rol relevante en protección de la colectividad, de la generalidad. Y por lo tanto, repito, hay que buscar estos puntos de equilibrio. Pero bueno, todo esto para explicarles quién era el profesor, o quién es más bien, el profesor Sotoclós, que lo vamos a citar reiteradamente en el curso. ¿Ya? Bueno, el profesor Eduardo Soto nos dice, mire, las lagunas del ordenamiento jurídico administrativo deben ser integradas solo recurriendo al mismo derecho administrativo, al derecho público y a su matriz constitucional. Es decir, frente a una laguna, un vacío normativo, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Irnos al derecho administrativo a buscar una solución jurídicamente plausible, al derecho público e incluso a la Constitución. Pero es ahí donde tenemos que buscar, según él, la solución. Es decir, el derecho común para el profesor Sotoclós no es una forma de integrar los vacíos del derecho administrativo. ¿Por qué? Básicamente porque el derecho común se estructuraría sobre principios, sobre instituciones y reglas totalmente diferentes a las del derecho público. Incluso no solamente diferentes, sino que contrapuestas. Y por ello entonces, al ser distintas las filosofías que inspiran el derecho público, el derecho privado, el derecho común, no podríamos utilizar el derecho común para integrar vacíos normativos del derecho administrativo. Y aquí obviamente surge entonces la corriente contraria, que me parece a mí hoy día es la mayoritariamente aceptada. ¿Qué es lo que nos dice la teoría contraria? Nos dice, mire, para integrar las lagunas o vacíos del ordenamiento jurídico administrativo, hay que seguir un orden de precedencia, ciertas reglas de prelación. En primer lugar, efectivamente, tenemos que tratar de buscar la solución jurídicamente razonable, plausible, en el derecho administrativo, el derecho público y su matriz constitucional. Pero si no logramos de ahí extraer una regla, una solución razonable, plausible, debemos pasar al segundo plano de precedencia, al segundo orden. Principios generales del derecho. Y debo intentar dar una solución al caso concreto, ¿verdad?, con la aplicación de los principios generales del derecho. Aún si así no logro encontrar esa solución jurídicamente plausible, razonable, en tercer lugar, habiendo agotado, eso sí, estas dos reglas anteriores, debo recurrir al derecho común, al derecho civil. En la medida
que la regla civil no resulte obviamente incompatible con el derecho administrativo. Esa es la forma, o sea, las dos grandes formas, las dos grandes teorías sobre la integración de las lagunas normativas en el derecho administrativo. Ahora, alguien me dirá, pero profesor, no logro entender bien la diferencia. Les voy a dar un ejemplo concreto a ver si me logran seguir aplicando una teoría y aplicando la otra. Ejemplo, acción de nulidad de derecho público, que la vamos a estudiar yo creo que la próxima semana o la subsiguiente porque no tenemos clase del viernes. La acción de nulidad de derecho público está recogida en la Constitución. Discusión, ¿prescribe o no prescribe? ¿Qué es lo que nos va a decir el profesor Eduardo Sotoclós? Hay un vacío normativo, nada se dice. El profesor Sotoclós nos va a decir, a ver, busquemos la solución dentro del derecho administrativo, del derecho público y su matriz constitucional. ¿Hay un tratamiento sistemático, ordenado de la prescripción en el ámbito del derecho administrativo? No. Por lo tanto, es imprescriptible. Bueno, es mucho más profundo el análisis, muchachos. ¿Ah? Yo lo estoy simplificando para tratar de demostrarles a ustedes con el ejemplo. Es mucho más profunda la argumentación. Pues la respuesta es no. Y como la Constitución nada dice, es imprescriptible la acción. ¿Qué es lo que nos va a decir la otra postura? A ver, espérese un poquitito. Veamos. ¿Hay norma expresa acá en el ámbito del derecho administrativo? No. Busquemos una solución razonable, jurídicamente plausible en el derecho público y su matriz constitucional. No hay regla. ¿Podemos concluir que es sin más imprescriptible? Raro, si la regla general es que las acciones prescriben, ¿verdad? Y que la imprescriptibilidad requiere de una consagración expresa del legislador. Además que la prescripción es relevante por motivos de seguridad o certeza jurídica. No es muy convincente. Vamos a la segunda regla. Principios, instituciones generales del derecho. La prescripción es una institución general del derecho. Sin duda, es transversal a todas las áreas del derecho justamente porque nos asegura, ¿verdad?, la certeza jurídica, la seguridad jurídica. Entonces, aplica prescripción. ¿Qué plazo? Vámonos al Código Civil. No tenemos regla en el derecho administrativo, regla general sobre el plazo de prescripción de la acción de nulidad de derecho público. Vámonos al Código Civil, 5 años. Y fíjense ustedes, como ahí nos encontramos con un autor que nos dice, no, es imprescriptible, y un sector de la doctrina que nos va a decir, prescribe conforme a las normas del Código Civil. Finalmente, para terminar el punto y darles la palabra por si hubiesen consultas. Muchachos, estamos en el ámbito de integración de vacíos normativos. Aquí no estamos en la situación de remisiones normativas, es decir, no estamos en la situación en que el derecho administrativo se remite al derecho común o el derecho común se remite al derecho administrativo, porque eso no es un tema de integración. Ahí lo que existe es pereza legislativa. Y en términos generales nosotros diríamos, bueno, si la norma administrativa se remite a una norma del derecho común, obviamente esa norma del derecho común se aplica. Y también deberíamos decir en términos generales, si una norma del derecho común se remite al derecho público, esa norma del derecho común se aplica. Ahí no hay un problema de vacío normativo. Pero fíjense ustedes que hasta eso ha sido cuestionado y puesto en duda por el profesor Sotoclós, precisamente a propósito de la prescripción. Por ejemplo, el artículo 2497 del Código Civil, en materia de prescripción, señala lo siguiente. Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de los suyos. Fíjense, se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, municipalidades, establecimientos y corporaciones nacionales. O sea, cualquiera persona diría, bueno, si el Código Civil se está remitiendo a la administración del Estado, ¿qué duda cabe que las normas de prescripción corren a favor y en contra de estos organismos? El profesor Sotoclós nos va a decir, no, por dos motivos. Uno, porque el Código Civil, ustedes saben, es de mediados del siglo XIX. O sea, cuando nuestro derecho administrativo está en pañales.
si es que podemos hablar de que existía realmente un derecho administrativo. Por lo tanto, esa disposición quedó desfasada en el tiempo, incluso podríamos decir hasta derogada por algunas disposiciones constitucionales. Segundo, porque es una norma técnicamente inidónea para ser aplicable a la administración del Estado. ¿Por qué? Porque se sustenta bajo una lógica privatista, y acá estamos en una lógica publicista. Discutible, pues, muchachos, súper discutible, porque alguien también podría decir, oiga, pero mire, esa norma es una norma que está vigente, no es una norma que se haya derogado. Por lo tanto, un juez que no aplica una ley expresa y vigente en un caso concreto comete el delito de prevaricación. Pues bien, incluso eso ha llegado a ser cuestionado, esto de las remisiones, cuando es el derecho común el que se remite al derecho administrativo, ha llegado a ser cuestionado por el profesor Sotoclós. Punto. Queda claro la integración de las lagunas normativas del derecho administrativo. Por ahí alguien me preguntó estos días en otro curso, me dijo, pero profesor, ¿cuál tenemos que saber nosotros? Las dos. Ustedes son libres de elegir una o la otra, fundadamente, pero si yo les llego a pedir que me expliquen esto, obviamente la explicación tiene que incluir ambas. Como les dije en la primera clase, yo tengo que evaluar que ustedes saben, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes en su foro interno pueden decir, no, yo estoy de acuerdo con el profesor Sotoclós, o pueden decir, no, yo estoy de acuerdo con la teoría hoy día ampliamente mayoritaria, que es la segunda. Me da lo mismo. Mientras ustedes fundamenten su posición, es válido, ¿vale? Pero sí es importante que conozcan ambas. ¿Dudas o consultas? Profesora, a mí me queda una duda, pero no sé si es como muy tonta. Lo que pasa es que si se puede remitir al derecho civil, ¿no habría forma de sistematizar el derecho administrativo o codificarlo? Para que hagan estas lagunas normativas, por así decirlo. A ver, varias cosas que señalar, Javier, a lo que usted me pregunta. Primero, no hay preguntas tontas, ¿ya? Por lo tanto, dudas o consultas que tengan, háganlas, ¿ya? Aquí no hay preguntas inteligentes ni preguntas tontas. Todas son preguntas y estamos aprendiendo, primero. Segundo, son dos cosas distintas a lo que usted me dice, porque uno podría decir, no hay forma de codificar el derecho administrativo, es decir, de llevar todo el derecho administrativo a un solo texto, cuerpo normativo. Sí, yo creo que sí. Pero de hecho no se han hecho esos esfuerzos legislativos. Ahora, desde el punto de vista doctrinario, habemos, y me incluyo porque yo también lo hice, habemos profesores que hemos intentado sistematizar los cuerpos legales. Lo hizo el profesor Alejandro Vergara Blanco por allá por la década del 2000 con un librito que él denominó Código Administrativo General. Pero claro, era una compilación de leyes, las principales del derecho administrativo. Lo hice con posterioridad yo, justamente en este texto que es el COCUPO, que si ustedes miran ahí dice Legislación Administrativa Chilena. Pero ojo, no es un código, o sea, en el fondo aquí tengo compiladas las principales leyes del derecho administrativo. Y con posterioridad creo que hubo otro profesor que también hizo un trabajo similar, ¿ya? Pero el problema no es ese. Luego usted me dice, ¿no habría forma en el fondo de evitar las remisiones normativas? Lo que pasa es que la remisión normativa, y le repito, ahí no es un problema de vacío normativo. La remisión normativa no es que no exista regla. La remisión normativa es que se produce un fenómeno que la doctrina ha denominado como pereza legislativa, pereza de flojera. Es decir, el legislador, ¿qué es lo que hace? En vez de reproducir la norma de allá a acá, señala simplemente, le será aplicable. Y hace la remisión, ¿verdad?, a la otra disciplina o al otro texto legal. Por tanto, las remisiones normativas existen prácticamente en todas las áreas del derecho. Prácticamente en todas las áreas del derecho. Entonces, ¿es un problema la remisión normativa? Me parece que no tanto. No tanto. Distinto del problema de los vacíos. Porque cuando hay vacío es que no hay norma. Y ahí es cuando surge la necesidad de integrar. Y en el caso del derecho administrativo nos encontramos con estas dos grandes teorías o técnicas de integración. ¿Le queda un poco más claro, Javier? Javier me preguntó, parece, no lo sé. Sí, profesor,
Claro, hacía alusión, perdón, yo a los vacíos normativos, porque si se dan tanto en el derecho administrativo, que yo lo encuentro igual un poquito abstracto, no sé si será la palabra, lo mejor pensaba yo que era como codificarlo. Por eso me surgía la duda. Sí, lo que pasa, Javiera, es que los vacíos normativos se van a producir en un sistema escrito, en un sistema legalista se van a producir siempre. O sea, si usted me pregunta si hay vacíos normativos en el derecho del trabajo, yo le diría que sí los hay. También los hay en el derecho civil, en el derecho comercial. Entonces, en definitiva, los vacíos normativos se producen por esa imposibilidad que tiene el legislador en un sistema escrito, legalista, de poder de antemano prever en la norma escrita todas los eventuales hipotéticos conflictos que a futuro puedan suscitarse. Eso no se produce en un sistema jurisprudencial. ¿Por qué? Porque, claro, en un sistema de base jurisprudencial, estilo common law, o sistema anglosajón, claro, los tribunales van generando jurisprudencia, y como el derecho se va construyendo sobre las bases jurisprudenciales, no hay problema. Se presenta un conflicto nuevo y el tribunal resuelve y eso fija un precedente. Pero en los sistemas escritos, aunque usted codifique, el vacío normativo va a seguir existiendo. Claro, yo entiendo lo que usted me dice, quizás estaría más ordenado, porque una de las complejidades que presenta el derecho administrativo es que no tenemos un único texto normativo. Tenemos decenas, y me atrevería a decir centenas, de textos normativos y dispersos. ¿Y eso complejiza el estudio del derecho administrativo? Sí, sin duda. Pero le repito, el codificarlo no sería solución para efectos de que no existan lagunas. Sería quizás una solución para simplificar más bien su estudio, que es distinto. Profe, ¿Alguien? Ítalo. en ese caso, ¿no sería mejor, digamos, establecer normas de interpretación, así como lo hace el Código Civil, digamos, para integrar lagunas? ¿Una cosa así mejor? Sí, sí, sí. Ahora, ojo, ojo, Ítalo. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Las normas de interpretación del Código Civil aplican respecto de las normas administrativas? Sí, interpretación de la ley. Aplican. Y las normas de integración, que es un único artículo, me parece que es el 24 del Código Civil, 19, 20, 21, 22, 23, sí, me parece que es el 24, que alude a la equidad, a la equidad, perdón, al espíritu general de la legislación y a la equidad natural como métodos de integración, también aplican. Pero fíjese usted, o sea, espíritu general de la legislación, equidad natural. Bueno, tengo que darle un contenido a eso. Tengo que buscar la solución jurídicamente plausible. E igual necesito de estas herramientas en el fondo, que es ya sea la teoría que propone el profesor Eduardo Stoklos o la teoría que propone, ¿verdad?, la doctrina contraria y que, le repito, resulta hoy día ampliamente mayoritaria. De hecho, bueno, el profesor Domingo Hernández, por ejemplo, que es nuestro paralelo, él obviamente adscribe a la segunda teoría. ¿Sí? Sí, profe, o sea, si yo me refería a eso, sí. Como tomar una de estas teorías y ponerla, digamos, como decía la compañera, por ejemplo, en un tipo de código, y poner a estas como normas de interpretación. Positivizarlas. Decantarse por una, por así decirlo, y positivizarlas para que no haya más, digamos, cuestionamiento ahí, como cuál se aplica, cuál no, y así se zanja, digamos, el problema. Claro, lo que pasa, chiquillos, es que en derecho administrativo ustedes se van a encontrar, este es el primer conato, si ustedes me lo permiten, este es el primer conato, la primera discusión que yo a ustedes les estoy transparentando. De aquí para adelante les tengo que transparentar voy a ser modesto, una decena de discusiones más que se dan a nivel doctrinario, donde hay posturas totalmente contrapuestas. Y ahí uno siempre diría, bueno, que en materia, en derecho civil también hay teorías contrapuestas. Entonces uno diría, bueno, la solución no sería positivizarlas, o positivizar una de ellas. Bueno, tendría que partir el legislador por ponerse de acuerdo. Y posiblemente, aún positivizándola, se genere igual una discusión respecto del alcance de esa norma. Si esa es la gracia del derecho, o la desgracia, como quieran verla. Pero la gracia de esto es que no hay blancos y negros, siempre pueden haber matices. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra duda o consulta respecto a este último punto, antes del break? ¿No?
Ya. Muchachos, tengo, uy, nos alargamos un poquito más de lo previsto. Tengo las 16:58. Volvamos ya a las 17:15. Ya, para hacer ahí 50 minutos y terminamos, ¿vale? Volvemos 17:15.